Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Si existe un libro intenso, polémico y usado según conveniencia, es Primera de Corintios. En este libro, Pablo exhorta y corrige con vehemencia a una iglesia a la cual no le hacía falta ningún don, pero carecía de madurez y espiritualidad. ¿Cómo entender esta aparente paradoja? ¿Cómo interpretar las enseñanzas de Pablo en los capítulos 12 al 14? Acompañemos a Alex y a Marcelo para seguir hablando sobre el Espíritu Santo, aquí en Entre Semana. Crisis en Corinto es el nombre del episodio de hoy. No sé si vamos a hacer parte 1, parte 2. Vamos a ver cómo fluye la conversación, porque esto es quizás uno de los puntos más importantes si queremos hablar acerca del Espíritu Santo, porque es en Corinto donde se encuentra, o más bien el libro de Primera de Corintios, donde hay una diversidad muy grande en cuanto a la interpretación acerca de lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Y basado en esos versículos es que se toma una postura acerca del obrar del Espíritu Santo. Sí. Entonces, esto es un punto, digamos, clave. Lo que tú crees acerca del Espíritu Santo, de alguna forma u otra, tiene que ver con cómo interpretas la situación en Corinto. Sí, y bueno, antes de meternos a Corinto y su crisis, gracias a los que nos siguen escuchando ha bajado un poco la audiencia en esta serie, pero saben, nuestro deseo es ir, acá en México tenemos una expresión de campechanear, de ir buscando temas que sean relevantes. Algunos son quizás más de vida cristiana, otros son más densos como este, pero creemos que es tan necesario tener una claridad de lo que la Biblia enseña respecto del Espíritu Santo, porque lo que observamos es que los dos extremos son más común de lo que nos gustaría reconocer. Sí, y ¿saben lo que sucede? Uno no piensa en estas cosas, por eso se nos hace aburrido, ¿no? Claro. O sea, porque no pensamos en estas cosas. Yo no tengo problema con esto. Hasta que hay crisis. Sí. Hasta que hay una cosa donde dices, no sé lo que está sucediendo en la iglesia, llegó un grupo nuevo de personas que andan diciendo cosas y la verdad nunca le presté atención, pero no me gusta. ¿Y por qué no me gusta? No me gusta porque está mal, no me gusta porque no estoy acostumbrado, no me gusta. ¿Qué sucede? Entonces ahí es donde hay crisis y yo tengo que buscar una respuesta. Y lo que hablábamos de los dos extremos, desde el menosprecio al obrar del Espíritu Santo a una exageración del Espíritu Santo donde ni el Padre ni el Hijo aparecen, lleva también a una perspectiva con la falacia del hombre de paja, donde los que quizás están en el extremo del Dios olvidado dicen, todos los que hacen cosas pentecostales carismáticas son herejes y los meten en un saco de herejes y demoníacos, que creo que no está bien. Y del otro lado se acusa al otro extremo de ustedes niegan el poder del Espíritu Santo y dicen que el Espíritu Santo ya no tiene poder, ya no hace milagros y nada. Y es como que cuando los escuchas, si uno no se identifica con uno de esos, es como que te sientes que estás en el medio, ¿viste? Esas películas que tiran flechas y tú, ¿en cuál momento me va a caer una a mí? ¿No? Pero, papá y mamá se están peleando. Claro. Y es curioso que ambos sacan sus versículos base de 1 Corintios. Sí. ¿No? Así que bueno, vamos a 1 Corintios. Ok, bueno, primero, breve resumen. Hemos hablado del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hablamos del Espíritu Santo como ese ruaj, el viento que está involucrado en la creación de algo nuevo, ¿no? Cómo es que se fue desarrollando esa idea y después en los últimos profetas habla acerca de algo que vendrá y se liga el mover del Espíritu tanto como el día del Señor como la venida del Mesías. Vimos cómo en la vida de Jesús entendía de que Él era aquel Mesías que iba a continuar el obrar del Espíritu y él comienza su ministerio, según Lucas, citando eso: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para. Entonces entendimos que Jesucristo fue movido por el Espíritu Santo, dependió del Espíritu Santo. Vemos una vida totalmente en línea con el Espíritu Santo. Después en Juan vimos cómo Juan va desarrollando aún más este concepto, ¿no? El nacer por el Espíritu, cuando habla con Nicodemo, cuando habla acerca del templo con la mujer en Juan 4, después en Juan 10. Sí.
Y después finalmente su discurso, Juan 14 al 16. O el 12. Del 13 en adelante, perdón. Sí. Sobre todo 14, 15, 16. Sí, correcto. Parte del 13 y sobre todo 14, 15, donde habla 16. del Consolador, habla acerca de que es necesario que yo me vaya para que después llegue, claro. cuál es el misterio del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces se va desarrollando. Después vemos el Espíritu Santo en el libro de Hechos y cómo es que el Espíritu Santo va actuando como una partera para ver nacer a esta nueva iglesia y cómo es que lo hace a través de... Hablamos de lenguas, hablamos de una confirmación de cosas, hablamos incluso de debates. A mí me pareció muy interesante cómo es que ese primer concilio llegaron, vieron este tema de los gentiles siendo parte de la promesa mesiánica y después cuando lo relatan dicen nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo llegar a esta conclusión. Entonces los apóstoles se veían como también dirigidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo para la expansión de la iglesia de Jesucristo. Sí. Y eso nos deja un principio que a mí me ha revolucionado la forma de pensar, sobre todo cuando hemos hablado de transformación espiritual. No se puede explicar la vida en Cristo, la vida cristiana, me gusta hablar más de la vida en Cristo, sin el Espíritu Santo. Y creo que hay muchas personas que son tan, ¿cómo lo puedo llamar? Naturales o naturalistas, ¿okay? Que quieren todo darle una explicación natural. Y es como que, bueno, si todo es tan natural y quitas el Espíritu Santo, pues ¿qué gracia tiene? Y es como que no se puede explicar la vida en Cristo sino el Espíritu Santo. Y todo este obrar muestra que el Espíritu Santo ha estado desde Génesis obrando de diversas formas y de diversas maneras, ¿no? Y así llegamos a Corinto. Sí. Bueno. En Corinto hay una situación. Hablemos acerca de la razón. Un poquito de contexto, carta, ¿no? Sin que se haga denso, pero un poquito de contexto. Porque si no hablamos de contexto y de la situación, ¿cómo le llaman? Circunstancial. El contexto histórico, literario y sobre todo circunstancial de esta carta. Pablo escribe la carta a los Corintios, algunos dicen entre el 54 y 55, estando en Éfeso, en su tercer viaje misionero. Y va dirigida a la iglesia que está en esta ciudad. Hablamos de la ciudad y después hablamos de la ocasión, qué es lo que uno puede ver como la circunstancia de la carta. Okay. Sí. Dicen que esta ciudad, algunos que llegó a competir en algún momento con Roma, no sé si están así, paréntesis, me llamó la atención leyendo la mayoría de los comentarios de 1 Corintios. Hay un sitio, Best Commentary, .com, creo que es, que te da el ranking por lecturas, personas van leyendo y te dan los mejores comentarios, casi todos están en inglés. Pero según la escuela, es como que si son medios, las dos posiciones, ¿no? Como el cesacionista que dice que ya el Espíritu Santo no obra como obraba antes, exagera todo lo malo de la ciudad de Corinto, ¿viste? Y los comentaristas que tienen una posición más continuista, que el Espíritu Santo tiene que obrar y debe obrar de la misma manera que lo hizo en los tiempos de los apóstoles, dicen, bueno, no era tan malo como parece. Y es como, bueno, se supone que al menos la data histórica debería ser objetiva, pero ni siquiera eso. Así que bueno, aún así busquemos un punto intermedio. Era puerto, ¿okay? Era una ciudad portuaria. Los que somos de puerto sabemos que todos los puertos tienen fama, ¿ok? Tienen fama... Mal hablados. De todo. La misma fama que tienen hoy era la misma hace 2000 años mal olor. Atrás. Vida nocturna. Libertinaje de aquello. Muy cosmopolita, porque llega gente, se va gente. Ahí hay una mezcla de cultura. Un movimiento de personas. Nadie es del puerto. Exacto. Y estaba situado en un istmo, o sea, y había dos puertos de los dos lados, del mar Jónico, del mar Egeo. Entonces era como recibían de los dos lados. Eso le da a Corinto una característica única. En los años 1800 hicieron un canal donde se puede cruzar el istmo de Corinto. Porque no es muy grande. No. Los que conocen la geografía de México saben que está el istmo de Tehuantepec, creo que sí. Donde Oaxaca, tradicionalmente había un tren. O sea, antes del canal de Panamá había un tren. Bueno, incluso el canal de Panamá había también un tren. Donde para evitar ir todo alrededor de Sudamérica, bajaban todas las cosas, subían todo en trenes o en burros o lo que sea, cruzaban y después continuaban. Hacían lo mismo en Corinto.
no era muy grande, no era muy largo el viaje, pero eso hacía que todos tenían que parar en Corinto si tenían algo que hacer en algún otro punto del mundo. Entonces, para que entendamos un poco la geografía y también la identidad de esta ciudad, también era el centro de los Juegos Istmicos, justamente, que fueron como precursores de los Juegos olímpicos. Correcto. Entonces, también había un elemento religioso, un elemento de sociedad. Era una ciudad que había sido destruido por los romanos, lo destruyeron en una rebelión de los griegos, y después se volvió a construir. Entonces, era griego, era romano. Y era portuario, o sea, había una mezcla de todo. Ahora, religiosamente, desde el punto de vista de la religión, aquí había un templo muy famoso, que era el templo Afrodita. Y eso es algo que no se puede pasar por alto. ¿Okay? Algunos, otra vez, han exagerado, otros dicen que no, pero eran ciudades-estados, ¿no? En aquel tiempo, había, al menos en el tiempo griego. Y este templo de Afrodita tenía cierta fama, y lo digo pensando en el comentario que hice recién, lo hablábamos antes de grabar. Algunos comentaristas dicen, sí, porque en el templo de Afrodita había más de 1000 sacerdotisas prostitutas que eran parte del culto a la diosa Afrodita. O sea, si tú seguías el culto propio en Corinto, diosa del amor, ibas a adorar a tu diosa metiéndote con estas sacerdotas prostitutas. Entonces, algunos que quieren mostrar todo lo negativo de Corinto dicen, había miles. Y otros dicen, se exagera ese número de miles. No eran miles. Ok, bajémoslo a la décima parte, 100. Sí. Ya con 100, ya te está hablando, o sea, la perversión no cambia si son 1000 o son 100. Sí. O sea, el tema es, imagínate en la mente del Corinto, que ha vivido toda la vida en ese lugar, para ellos ir a adorar era una cuestión de desenfreno sexual, donde no solamente era desenfreno, no solo era no mal visto, era bien visto. Y eso era su normalidad. Correcto. Bueno, yo he escuchado, no tengo citas aquí enfrente de mí, pero que el hacerse el Corinto era sinónimo con ese desenfreno sexual. Bueno, y otra vez los dos comentaristas. Eso es una realidad. El corintiar. Claro. Algunos dicen que no, pero no era tan exagerado, y otros dicen que sí, se tomó para todo. Pero de que sucedió, sucedió. Y eso lo único que te está mostrando es que había una cierta fama. Claro, exacto. O sea, si el río suena, porque piedras trae, dice el dicho. Claro. Quiero leer de las notas de la clase de 1 Corintios que tiene Bible Project. Muy bueno, la doctora Lucy Pepia hace todo un estudio acerca de 1 Corintios. Si tienes la oportunidad de verlo, véanlo, solamente que está en inglés. En las notas, lo tengo traducido aquí, dice, ¿a quiénes rendían culto? Corinto estaba influida por el culto imperial del emperador, el pagano, dioses romanos y griegos, y el culto egipcio a Isis. Corinto estaba poblada por libertos romanos, griegos autóctonos, inmigrantes y judíos, pero era una ciudad predominantemente romana. La gente llegaba a Corinto para establecerse y ganar dinero. No era la aristocracia del mundo antiguo, sino más bien dinero nuevo, gente que se había enriquecido y que ascendía en la escala social. Entonces, había un montón de personas que por una razón u otra se hicieron ricos. Y es curioso, ¿no? Porque dinero viejo, que son 2, 3, 4 generaciones de ricos, como que ellos se establecen, es como que sí, soy rico, ¿y qué? Y como que no lo piensan tanto. Pero una persona que en esa generación se hizo rico está constantemente tratando de establecerse en la escala social. Como que no, hey, acuérdense que yo soy rico, acuérdense que yo soy importante, acuérdense que yo soy alguien en la vida, porque mira lo que tengo. Y justamente era uno de los problemas que tenía la iglesia en Corinto. Bueno, y vamos ahora al contexto circunstancial. Okay. ¿Qué ocasionó la carta? ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Hay dos fuentes de información. Algunos dicen,
y creo que tiene mucho sentido, basado en 1 Corintios 16, del 15 al 17, que Estéfanas, Fortunato y Acaico ellos fueron los que enviaron la carta a Pablo. Porque viste que en capítulo 7 dice, ahora paso a aclarar los asuntos que me plantearon por escrito. O sea, Pablo está contestando una carta, pero al mismo tiempo Pablo había recibido información. Y Pablo dice con nombre, capítulo 1, versículo 11, sí. Algunos de los de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. O sea, Pablo tenía información de la iglesia. Por los de Cloé, información oral, y había una carta que les habían mandado con, evidentemente, disputas, situaciones en las cuales no se ponían de acuerdo, había tensión. Entonces, la circunstancia o el contexto circunstancial no tiene que ver con que, como Filipenses, que Pablo es la carta... del gozo. Claro, y está escrita como una carta de un amigo. Es la típica carta de amistad con algunas exhortaciones. Acá la circunstancia es muy, muy específica de que hay cosas que hay que corregir en la iglesia. ¿No? De hecho, no digo que todo era corrección, pero casi todo, ¿no? Y en medio de eso, claro, Pablo deja principios, pero todo el tono de la carta es una carta de corrección, es una carta polémica, es una carta intensa, donde Pablo habla fuertemente. Sí. ¿No? Capítulo 1, versículo 10, dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y ahí es donde dice, digo esto porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Y es curioso que los temas que se tocan en esta carta, y lo que dice es cierto, solamente tenemos un lado de la carta. Es como cuando tú estás escuchando una conversación telefónica y solamente escuchas el lado de una persona que está hablando. Entonces, medio puedes inferir cómo va la conversación, pero sí solamente tenemos un lado, porque Pablo está respondiendo. Sí. ¿Dónde es? En capítulo, no sé en qué capítulo dice, bueno, correspondiendo a lo que ustedes me han escrito. Claro, lo digo recién, en el capítulo 7. 7. Entonces, sí hay una parte donde sí tenemos que inferir ciertas cosas, tenemos que llegar a ciertas conclusiones sin tener toda la información. Pero, ¿ibas a decir? ¿Te parece si hacemos un vistazo rápido, sí, Corinto? Aquí lo tengo. Temas que se hablan. Dale. Hay un tema de división entre los líderes de la congregación y disputas entre ellos. Capítulo 1. Capítulo 1. Y él dice, ¿acaso está dividido Cristo? Correcto. Y es como que, o sea, es duro. ¿Qué? ¿Fue Pablo crucificado entre ustedes? O sea, si se dan cuenta, no es como, hermanos, no se dan cuenta, no es como que, ¿qué pasa? O sea, el tono de la carta te dice mucho. Sí. Después hay un tema acerca de Cristo y el Espíritu Santo. Después habla acerca de la comprensión del apostolado, el liderazgo y la autoridad y el poder, porque ellos criticaban a Pablo y Pablo se tenía que defender. Decir, no, yo soy apóstol. Después Pablo tenía que hablar acerca de su visión de ellos mismos como los espirituales. Sí. O los más importantes en términos espirituales y cómo eso parecía. O sea, Pablo usa un término que es muy interesante, dice los pneumatikoi, que son los del espíritu, los espirituales. Pero algunos piensan que lo está diciendo como casi de manera sarcástica, ¿no? Pero es que lo dice, bueno, lo leo en la NBI. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo, como a carnales. Qué interesante que Pablo está diciendo, yo no pude dirigirme a ustedes hablando como una persona espiritual. Ahora, capítulo 1, versículo 7, Pablo dice que nada falta en ningún don. Pero después dice, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales. Ya sea que sea irónico o no, lo que está diciéndole es una realidad. No tengo manera de hablar con ustedes de manera espiritual porque son cualquier cosa menos espirituales, pero capítulo 1, versículo 7 dice que no faltaba ningún don. Entonces eso me genera una primera pregunta. ¿Será que Pablo no relaciona la presencia de dones espirituales como sinónimo de espiritualidad? Esa es una pregunta de interpretación. Porque si así lo fuese, habría una contradicción entre capítulo 1, versículo 7, nada falta en la manifestación de ningún don, y capítulo 3, versículo 1, cuando dice, no puedo hablarles a ustedes como espirituales, tengo que hablarles como niños. Sí. Lo dejo ahí como para pensar. Eso no estoy diciendo que estoy hablando en contra de los dones espirituales, sino que eso nos deja una pregunta interpretativa. ¿Son los dones espirituales manifestación de espiritualidad a la luz de este pasaje? La respuesta sería que no.
Sí, Okay. y creo que ahí tenemos un respaldo. Sí. Para mostrar. Después habla acerca de su comprensión del sexo, del matrimonio, la soltería, en capítulo 5, Sí. 5 y 7. Bueno, capítulo 5 empieza hablando del pecado, Ajá. que ni siquiera se nombra ante los gentiles, Correcto. y ellos no habían hecho nada. Sí. Capítulo 6, que habla de los pleitos, ¿te acuerdas? Ajá. Entre los creyentes. Sí. Y después se disputas mete lo de legales. la sexualidad. Sí, después está el tema de comida sacrificada a los ídolos, visitando los templos, la comprensión de la práctica de los dones espirituales, la obra del Espíritu Santo entre ellos. Después el trato de los pobres y las mujeres, la comprensión de la resurrección, la eternidad, de lo que significa para la vida en el cosmos de aquí y ahora. Después la relación de Jesús con el Padre. Dice, aunque el lenguaje de 1 Corintios se refiere sobre todo a Cristo y Dios. Entonces, hay un montón de temas que va abarcando, pero yo creo que todo esto está en el contexto de, hey, yo les estoy escribiendo porque he escuchado que hay falta de unidad entre ustedes. Entonces, vamos a hablar acerca de estos temas a la luz de esta unidad. Entonces, con eso en vista, creo que es interesante lo que tú dices, ¿no? O sea, no falta ningún don. Hay un montón de manifestación del Espíritu obrando, pero hay inmadurez. Y de cierta forma, incluso hay como un mal uso del Espíritu Santo. Hay una manera de hacer las cosas que no refleja el fruto del Espíritu. Bueno, rasquemos ahí. Algunos dicen, bueno, ¿cuál sería el gran tema o cómo podemos resumir en una frase primera de Corintios? Algunos le llaman la iglesia carnal o las manifestaciones de la iglesia carnal. Pero fíjate, había división. Dijiste recién. Eso, el Espíritu Santo, si algo va a promover el Espíritu Santo es la unidad, Efesios capítulo 4. Había los de Apolos, capítulo 3, viste que Apolos. Después, capítulo 5, no habían confesado, o sea, habían hecho vista gorda al pecado, ¿no? No había un espíritu de confesión. El Espíritu Santo, yo creo que nos va a impulsar a la confesión de pecados, no al ocultamiento de pecados o a pasarlo por alto. Sí, es casi como que Pablo estaba diciendo, ustedes se unen, pero para las cosas... Claro, las peores cosas. O sea, no pueden estar, o sea, expulsan a la persona que está manifestando un pecado abierto porque eso no va. O sea, eso no es algo que la iglesia debe soportar. Después, cuando corrigen capítulo 6, que van a disputas entre ustedes, eso no es propio de un obrar del Espíritu Santo. Ajá. Y cuando les dice de huir de la inmoralidad sexual, por eso hablamos de Afrodita. ¿Por qué razón tan Corinto, tan marcado? ¿Que acaso no sabe que si te metes con una prostituta es como, eso es obvio? Pero claro, pero para gente que lo había normalizado desde que eran niños, era como... con influencia griega, separo cuerpo del alma y chao, no hay ningún problema. Sí. ¿Viste? Entonces Pablo lo tiene que corregir y les dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la práctica que ustedes están teniendo atenta contra la morada del Espíritu Santo en ustedes. El menosprecio y la distorsión del matrimonio y la soltería, lo mismo. En cuanto a sacrificado a los ídolos, claro, esto de andar discutiendo, yo tengo conocimiento, ¿y de qué te sirve ese conocimiento que envanece? Hay una búsqueda de la gnosis y eso te muestra mucha influencia griega. Pero el Espíritu Santo no brilla ahí, ¿no? Los abusos en la cena del Señor. O sea, ustedes se juntan. Hay clasismo. Pero hay clasismo, se emborrachan. O sea, en el acto más sagrado de la iglesia, ahí no hay manifestación de Espíritu Santo. Y cuando tiene que hablar de los dones espirituales, que ya vamos a llegar allá, no es que dice... todo bien con ustedes. No, les está diciendo, está todo mal, porque está desordenado, no está edificando, no están siguiendo el amor, porque el capítulo 13 no es un paréntesis entre el capítulo 12 al 14. Entonces, si pudiésemos resumirlo, no lo he visto en algún libro, pero yo creo que el 1 Corintio es la iglesia donde brilla la ausencia del Espíritu Santo, o brilla la ausencia de la manifestación del Espíritu Santo. Ajá. Porque no les puedo hablar como neumáticos, como espirituales, ajá, que manifiestan el obrar del Espíritu Santo. Entonces, eso nos lleva a algo. Si yo quiero tomar el libro de 1 Corintios como un libro para decir, mira, así tiene que ser el obrar del Espíritu Santo, no, al contrario, así no tiene que ser. El Espíritu Santo va a ir en la dirección contraria a lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Sí.
Sí, entonces ahí es donde también es muy difícil sacar de aquí algo normativo para la iglesia, porque Pablo está corrigiendo un montón de errores. Entonces, ahí es donde tenemos que ver el texto. Ahora, sí. el texto que en realidad nos importa en cuanto a este tema del Espíritu Santo, se va a centrar en capítulos 12, 13 y 14. ¿Por qué? Porque yo creo que todo lo demás, Pablo va reiterando cosas que ha hablado en diferentes cartas, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que encontramos acerca de el Espíritu, acerca de la unidad, eso lo encontramos en Gálatas, eso lo encontramos en Romanos y todo. Y vamos a hablar acerca de el obrar del Espíritu en las otras cartas paulinas. Pero el tema de lenguas y el tema de el uso, los dones espirituales, cuando Pablo tiene que corregir eso es algo que es único en Corinto. Y creo que vale la pena hacer un énfasis, un enfoque particular en estos pasajes, ¿no? Capítulo 12, versículo 1, dice, en cuanto a los dones espirituales, las cosas espirituales en griego, en cuanto a las cosas espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Dice, ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Sí. Eso es muy interesante. ¿Por qué lo pone ahí? Uh-huh. O sea, es evidente, a la luz de eso, ustedes saben que cuando eran paganos, o sea, como, ¿qué razón tiene de andar enrostrándoles el pasado? O les enrostra el pasado, o probablemente algunas prácticas de su pasado se están manifestando en su presente. Sí. Y eso tiene más sentido de por qué, y dice eso en el versículo 2. Uh-huh. Seguimos. Sí, dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y después dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, una vez más, está regresando al tema de unidad. Sí. Y hay una fórmula trinitaria, ¿te das cuenta? Ajá, sí. La fórmula trinitaria, versículo 4, 5 y 6. ¿Y eso qué tema está mostrando? Si el tema fuese, tenemos que exaltar más a uno que otro, esta porción está diciendo, no se olviden que aquí no hay más ni menos. Ajá. En la economía trinitaria opera siempre las tres personas, ¿no? Y eso es algo que uno tiene que tener presente desde Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó, por medio de la palabra, cielos y tierra, y el Espíritu se movía. Y de ahí hasta el final siempre está esa fórmula trinitaria. Sí, bueno. Y parece que lo que estaba sucediendo es que habían personas que tenían ciertos dones espirituales, ciertas cosas que hacían, que les hacía sentir como que eran más importantes y estaban por encima de otros. Entonces, por eso Pablo lo corrige en versículo 21. Dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decir los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Entonces, él continúa este ejemplo comparando el cuerpo de Cristo con un cuerpo humano, diciendo, mira, estamos todos juntos en esto, e incluso las cosas que no son tan prominentes son las que cuidamos más. Entonces, él siempre está volviendo a este tema de unidad. Ahora, ¿por qué piensas que Pablo está diciendo que los que nos parecen, los que parecen más débiles o los más indispensables, y los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial? Además, se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. ¿No será que había una búsqueda o había una clasificación de las manifestaciones del Espíritu Santo en cuanto a dones espirituales como, bien, tienes el don de... administración. De servicio. Me tocó... No, algo te está diciendo que había una fascinación en los corintios por ciertas manifestaciones sobrenaturales versus otras. Punto. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo son sobrenaturales. Todas. En las que, ahí mismo dicen, las que son maestros, los que son... ¿dónde está? Los que hacen milagros, los que ayudan a otros, los que administran. ¿Hay sobrenaturalidad ahí? Claro que sí, porque es una manifestación del Espíritu Santo. Lo vimos capítulo 4, 5 y 6, del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. ¿Por qué lo digo? Porque a veces se dice,
buscaban lo sobrenatural. No buscaban lo sobrenatural, porque todos eran sobrenaturales. Ahora, en opinión de ellos, es probable que había algunos que anhelaban lo espectacular quizás, y que tiene que ver con capítulo 14. Bueno, vuelvo al concilio de Jerusalén en Hechos. Quizás una persona mirando desde afuera lo vería y decía, tuvieron una junta de trabajo. Claro. Se sentaron a investigar un tema y ya sacaron su decisión. Muy, muy natural. Pero cuando Pedro se levanta y dice y da la respuesta, dice, nos pareció bien el Espíritu Santo. Entonces él vio dentro de algo que aún no, una persona desde afuera lo miraría como algo muy cotidiano. Él vio el mover del Espíritu Santo. Y quizás algo con la administración, pues sería algo que se ve algo cotidiano. Pero si volvemos a pensar en el Espíritu Santo haciendo nacer esta pequeña iglesia, todo lo que sucedía, especialmente en ese momento crítico, ese primer siglo, en realidad todos los tiempos, pero como que a una administración correcta de una iglesia tenía que depender del Espíritu, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí es donde había un cierto desprecio. Ahora, es interesante que no es universal. Hay algunos, y lo menciono porque hay algunos que piensan que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda obra del Espíritu Santo que se muestra con lenguas. Nosotros ya pasamos mucho tiempo en Hechos mostrando de que no era así en todos los lugares, pero yo creo que hay un pasaje que remarca esto cuando Pablo, usando preguntas retóricas, quiere mostrar de que no todos tienen lo mismo. Sí. O sea, es como que Dios se va manifestando a través de diferentes personas y es solamente cuando hay unidad es que puedes experimentar toda la gracia de Dios, ¿no? Entonces él dice en versículo 29 de 1 Corintios 12, ¿son todos apóstoles? La pregunta es, es una pregunta retórica. Claro. La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Entonces, y después ahí termina con un versículo. Creo que hay una explicación interesante. Antes de eso, verso 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ahí está. Seamos judíos o no, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. O sea, hubo un bautismo del Espíritu Santo igual para todos. Pero la manifestación no fue igual para todos. Correcto. ¡Oh, qué tristeza! Ahora, termina capítulo 12 y este es un versículo medio raro, ¿no? Porque dice, versículo 31, deja que lo leo rápido en varias versiones, porque si tienes la NBI, mientras abro aquí mi computadora que está ahí. Sí, aquí dice, ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Es raro que diga ustedes ambiciones los mejores dones. Sí, dice aquí en la nota de NBI, dice alternativo ambicionan. Ustedes como una... Porque es interesante, porque puede ser ambicionen, como que ustedes deberían de hacer esto, o ambicionan, como que estoy viendo que ustedes hacen esto. Ustedes están haciendo esto. Y la mayoría de las traducciones tienen esa manera. Ahora, hay dos cláusulas aquí que están evidentemente en contraste, ¿no? Lo que está pasando con ellos y lo que Pablo les quiere de alguna manera mostrar, ¿no? Acá ya puede abrir la Biblia de las Américas, dice, más desead ardientemente los dones mejores, como que le está dando un imperativo, y aún yo les muestro un camino más excelente. La NTV dice, por tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todas las demás. Y la Reina Valera, procurad pues los dones mejores. Creo que la traducción, no soy especialista ni mucho menos, pero uno tiene contexto de la palabra más importante. Es raro que Pablo termine todo el argumento como busquen ustedes los dones mejores, cuando acaba de decir que no hay dones mejores que otros. O sea, es como correcto, sí. Sería muy, muy extraño. Es extraño. Dice, no hay ningún... Oye, todos hacen esto, todos hacen lo otro. Claro. Y es como que busquen los mejores dones. Bueno, la palabra procurad se traduce en la mayoría de Nuevo Testamento como
celo, con una connotación negativa. Uh-huh. Es como que ustedes están ambicionando algo. Bueno, así lo tiene la Ajá. Y eso llama la atención. Ahora, puede ser imperativo como puede ser indicativo. En griego se escriben igual. Entonces el contexto dice o es una orden o simplemente es un indicativo de ustedes están ambicionando. Las dos son posibles. El tema es que la mayoría de las veces que se usa la palabra procurad, celó, tiene una connotación negativa. De celos, en Santiago, en Romanos también, si no me equivoco. ¿De dónde vienen los celos? Claro, cuando está hablando de... hay una connotación negativa de esa palabra. Eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo, cuando está hablando de los mejores, no usa una palabra común para mejores, sino usa la palabra que tiene que ver con lo más grande. Como lo más... rimbombante. El creitón es en griego, como algo que rimbombante, como de donde venía el concepto crátor, el pantocrátor, como lo espectacular. Y tiene mucho sentido pensar en una traducción así, porque dice, ustedes por un lado están ambicionando lo más espectacular, ¿no? Porque evidente por capítulo 12 es que hay un menosprecio a ciertos dones. Por eso dice, los más débiles son los más necesarios. Y los que ustedes consideran que son así, son, o sea, ustedes están ambicionando una cosa y menospreciando otra. Uh-huh. Y después usa la palabra griega kai, o kai, que se puede traducir, es un ilativo y, también se puede traducir como un adversativo, pero. Entonces, a la luz del capítulo 13, creo que lo que está haciendo Pablo aquí es uniendo el argumento. Ustedes hacen esto, pero yo les quiero mostrar un camino más excelente. Uh-huh. Y ahí es donde entra el camino. El capítulo 13 de 1 Corintios, el capítulo del amor. Vamos ahí. Ok. ¿Y cómo empieza? Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con esto. Ahora, importante, quedémonos aquí, sí. Porque aquí Pablo, o sea, ¿cuál es el punto de estos versículos? Primero está usando, el contexto empieza con, son cláusulas condicionales. Ajá. Si yo hago esto, pero no hago esto, pues no sirve de nada. Correcto. Y son 3 veces. Y habla de lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor. El resultado es, soy como un metal que resuena un platillo que hace ruido. No está hablando de la batería, ni está hablando en contra de la batería en este versículo. Uno tiene que preguntar. ¿Han usado ese versículo para hablar en contra de la batería? No. Te estoy diciendo. No. No. Esa es una subcultura que no conocía. ¿Ves? ¿Por qué andar sonando como esos platillos que lo único que hacen es ruido? Ahora, ¿no te llama la atención? ¿Qué estaba recibiendo? ¿De dónde sacó Pablo esto del platillo y el metal que resuena? Algunos dicen que está haciendo una referencia a los cultos religiosos paganos de misterio griego, que usaban platillos, para el ruido y para el éxtasis. Es una probabilidad. Otros sea dicen, cual sea. Es que no sirve de nada. No sirve de, no se entiende. Es como un ruido. Punto. ¿No? ¿Pero qué ibas a decir? No. Y otros dicen que se refiere a los bailes, a la cultura judía, pero el tema es que esta iglesia era una mezcla, a diferencia de otra iglesia donde había una gran población judía, ¿no? Pero bueno, sigamos. Sí. Otra vez, si tengo el don de profecía, y fíjate, y entiendo todos los misterios, ¿es posible entender todos los misterios? No. O sea, está hablando un lenguaje hiperbólico. Correcto. Y si poseo todo el conocimiento, ¿quién puede poseer todo el conocimiento? Nadie. O sea, Pablo está haciendo una exageración evidente. La hipérbole como recurso literario es una exageración evidente para enfatizar un punto. Sería como que si tuviera 12 brazos, pero no me levanto a lavar los platos, de nada me sirve porque no tengo amor. ¿Puedes tener 12 brazos? Sí. No, no los puedes tener. Había una raza de creyentes que tenían 12 brazos. No, sí, es hipérbole. Ahora, ¿por qué es importante? Por la primera parte en particular. Sí. Si hablo en lenguas humanas y angelicales. Entonces, esto sirve. Vuelvo a decir, mira, la conversación va a centrarse mucho en el tema de lenguas porque el tema de lenguas es algo único en Corinto.
Y muchas interpretaciones del obrar del Espíritu en cuanto a hablar otros idiomas o hablar lenguas se saca de 1 Corintios. Sí. Y una de las cosas que se usa para reforzar una idea de que el hablar en lenguas es un lenguaje divino es capítulo 13, versículo 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales. Incluso algunos eruditos muy conocidos, Gordon Fee entre ellos, se me cayó un ídolo. No hables más de él, por favor. lo toma, dice, ¿ves? O sea, obviamente hay un... O sea, tiene que ver con lenguas angelicales. No necesariamente, si vemos el contexto, está hablando de manera hiperbólica. O sea, es como que si tengo toda la fuerza pero no tengo ganas, entonces ¿de qué me sirve? Nada. O sea, si soy Hércules y puedo levantar 5 coches, pero no tengo el amor como para hacer. O sea, entonces, o sea, es eso. Y creo que es importante reconocerlo. Bueno, después Pablo continúa y describe el amor. Sí. El amor como la manera... Acá hay como un clímax. O sea, sin amor no te sirve de nada las manifestaciones del Espíritu. Tú... Ahora, ¿y esto no te llama la atención? No hay profecía que sirva, no hay lengua que sirva, no hay ni siquiera misericordia, generosidad. Absolutamente nada sirve sin amor. Ahora, recuerda lo que decíamos de 1 Corintios capítulo 1. Nada falta ningún don, pero no le puedo hablar como espirituales, porque les está faltando amor. Amor es el primer fruto del Espíritu Santo mencionado en Gálatas. ¿Correcto? Sí. ¿Sí o no? Amor, sí. Amor. O sea, no sacamos nada con manifestar capacidades sobrenaturales sin el carácter, sin el fruto del Espíritu Santo. La espiritualidad, por lo tanto, antes de meternos quizás en lenguas y que quizás podemos dejar el episodio para el próximo, no sé cómo vamos de tiempo. Sí. Puede ser, ¿no? Pero ¿Quieres hacer una parte? Yo creo que sí, porque creo que... Sí, porque hay muchos tecnicismos. Para meternos quizás específicamente en el tema de lenguas, que creo que va a ser necesario por el fenómeno que hoy hay, donde otra vez vemos los dos extremos, desde que cualquier manifestación de lenguas, estos son herejes y están endemoniados. Y yo creo que muchos de ellos son mis hermanos en Cristo. Sí. Entonces, espérame, no es esa la manera, ¿no? Pero ni tampoco decir, pues, porque sucede, es normativo y todos lo tienen que hacer. Claro, y voy al texto con mi experiencia para reinterpretar lo que el texto quizás está diciendo otra cosa. Pero creo que hay un punto súper importante en esto de 1 Corintios 13 y el amor. Porque este pasaje, si lo leíste en tu boda, qué bueno, no hay ningún problema si se lo dedicaste a tu esposa, pero no está hablando del amor de pareja, está hablando del amor como aunque aplica. Aunque aplica, sí, no está mal, no está mal. Pero el punto es este. Hay un elemento de espiritualidad, de manifestación de neumáticos, del neuma, que no tiene que ver con las capacidades sobrenaturales mencionadas en el capítulo 12. ¿Por qué razón? Porque les está diciendo que si tú tienes esas cosas y no tienes amor, no te sirve de nada. ¿Okay? Ya nos vamos a meter después el de si hablo, las lenguas angelicales son hiperbólicas o no, y por eso queremos dejarla para el otro episodio. Pero creo que esto es importantísimo, porque ¿cuántas veces hemos cometido el error de determinar la espiritualidad de una iglesia por los dones espirituales? No, sí, esta iglesia se siente el mover del Espíritu. Y hablo de todos los dones. No, acá hay muchos maestros, hay un enseñador increíble, estos exhortan de una manera, y es como que y llegas a la iglesia, eres discipulado, conoces de Cristo, eres discipulado, y lo primero que te dicen es, a ver, ¿cuál es tu don espiritual? Para poder ubicarte dónde vas a servir. No estoy hablando que tenemos que menospreciar los dones espirituales, pero entendidas como esas capacidades, Pablo dice, no te sirven de nada sin el fruto del Espíritu Santo. Entonces, la verdadera medida de espiritualidad es el fruto del Espíritu Santo. Es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es esa benignidad, ese trato excelente, es la bondad. Entonces, creo que eso nos marca algo, porque yo, no sé, es una cuestión de percepción. El tema de dones espirituales... En ambas, ¿cómo se llama? En ambas tribus se suele exagerar. Sí. Desde ¿cuál es tu don? ¿Milagros, profecía o lenguas? Y los otros que dicen, no, yo no creo en eso, creo que hay algunos dones que cesaron y que son los cesacionistas, también hacen un exagerado uso de
de dones para decir y colocarte un cartelito. Ahí está. Tal persona es el exhortador. Correcto. Y lo único que puedes hacer es exhortar. Sí. Y como no soy evangelista, no voy a salir claro. Y, a evangelizar. y tu carácter... Oye, el tipo es un excelente señalador. Ahora, tiene un carácter podrido. Sí, hay que aguantarle porque... Pero ¿cómo tiene el don? ¿Qué me importa? Dice Pablo. O sea, perdón que es enfático es con correcto. eso. Y es triste ver cómo ambos lados de la discusión ignoran el punto que quería hacer Pablo. Esto se trata de la centralidad del amor. Es más, los dones existen para fomentar la unidad y el amor dentro de la iglesia. Sí. Si te estás pasando por alto la unidad y el amor, entonces tú estás ignorando por completo el propósito del Espíritu. Y lo que menos vemos es el obrar del Espíritu entre ustedes, aunque tienen todos los dones. Sí. Ahora, no sé si da para... Da. Sí, da. Ok. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán. Y las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. Ahora, ¿qué relevancia tiene ese pasaje en cuanto a nuestra discusión acerca del obrar del Espíritu Santo? Bueno, que algunos toman este pasaje para hablar, ¿ves? Hay algunos dones que claramente ya no van a estar operativos, como el don de, ¿dónde dice? Las profecías van a cesar, las lenguas van a terminar y el conocimiento se va a agotar. Ok, supongamos que va por ahí. A mí una vez escuché creo que Samuel Pérez Millo, que él dijo, es incorrecto hablar de dones vigentes o no vigentes, hablando en español, porque vigente tiene que ver con vigor y el Espíritu Santo no pierde vigor. Entonces él hablaba de operatividad. Es una distinción para considerarla, pero el argumento es este. ¿Cuándo van a cesar? Ya han hecho argumentos lingüísticos de la profecía cesarán y que esa palabra cesarán es que va a ocurrir algo externo y que las lenguas terminarán y que ese verbo tiene que ver como que dejan de tener propósito, es un verbo en voz media. Entonces, ¿cuándo es eso? Cuando llegue lo perfecto. ¿Y qué fue lo perfecto? El canon. Entonces, cuando llegó el canon, ya no se necesitó más lenguas y no se necesitó más profecía. Esa es la postura clásica cesacionista. ¿Okay? Y el continuista dice... que bueno, yo también creo que van a cesar, pero lo perfecto es lo que sigue. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba, pero dejé de hacerlo. Ahora vemos de manera directa con un espejo. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces seré conocido tal cual como soy. Pero entonces, segunda venida, o sea, el momento que vamos a ser transformados a la imagen del Hijo. Sí, correcto. Entonces, el contexto no puede referirse al canon. Ahora, ¿por qué es un tecnicismo? El punto es este, y antes de los tres que nos están escuchando, no estamos usando esto para decir, ustedes son continuistas y cesacionistas. No, estamos intentando hacer teología bíblica. ¿Qué dice el texto? El texto está hablando de la segunda venida o la glorificación como el momento en que ya hay cosas que no van a ser necesarias. Y el punto es de que el amor va a trascender aún ese momento. Exacto. O sea, es como... También metiéndonos en otra discusión, hay algunos que les encanta la soberanía de Dios y lo plantean como el atributo más importante de Dios. Pero antes de que existiera alguna cosa y solamente era Dios, Jehová, el Dios que existe en sí mismo, pues no había soberanía porque no había ninguna cosa sobre el cual ser soberano. Sí. ¿Pero qué existía? Existía amor. Entonces, aun cuando vamos hacia adelante, a la llegada de Jesucristo, cuando podemos ver y entender todo, no como por medio de un espejo, sino cara a cara, entonces ya no vamos a necesitar más
de la ayuda del Espíritu Santo para mostrarnos, para profetizar, para hablar en lenguas, para ir, porque todos conocerán. Sí. Porque todos van a saber quién es, porque Él va a poder hablar por sí mismo, porque Él nos va a revelar la verdad. ¿Pero qué va a continuar? El amor. Uh-huh. El amor es lo más grande. Y es interesante, no sé cómo ves esto. Dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Yo diría que aún la fe, Pablo lo dice en 1 Corintios 10, ¿no? O sea, no necesitas fe para una cosa que ya está. Exacto. No necesitas una esperanza para algo que ya llegó. Uh-huh. Pero el amor puede estar antes y aún después. Sí. Entonces, por eso el amor es el más importante. Sí. Ahora, quiero, quizás cerrando un poquito esto, hablar un poquito de esto de dones espirituales. Quiero tirar un clavado con algo. Hablamos de dones espirituales en algún episodio anterior. Ya llevamos no sé cuántos años hablando. Ajá. Así que tenemos algo de dones espirituales. Tenemos una posición con Alex que es media rara, con algunos matices. Pero creo que a la luz de esto, los dones espirituales en sí mismos no tienen ningún poder transformador. Ahora, ¿cómo? Si son los dones del Espíritu. Bueno, pero tiene que ver con capacidades dadas por el Espíritu Santo para el funcionamiento de la iglesia. Porque la ausencia del amor hace que esto no sirva de nada. Millard Erickson, en su teología sistemática, habla un poquito de dones espirituales y él dice algo que muy, muy interesante. Él dice, no debería intentar reducir estas expresiones a un concepto de definición unitario. Segundo, tampoco queda muy claro si estos dones se conceden desde el nacimiento, si son capacidades especiales que se consiguen en un momento posterior o es una combinación de ambas. Y él dice, mira, no te claves con algo aquí. ¿Por qué lo traigo a consideración? Porque creo que nosotros, leí hace un tiempo atrás algo en cuanto al origen de los perfiles de los dones espirituales. ¿Te acuerdas que lo leímos? Ajá, sí. Y era como, cuando tú empiezas a ver estudios, claro que dones espirituales se habla. Ahora, lo que entendemos actualmente como ese perfil que te hacen llenar tu don, un test. Haz el test. Claro, y eso es de los años 60 para acá. Correcto. Antes no había. No hay evidencia de ese concepto perfil. Viene del mundo de negocios. Sí. Es las mismas pruebas que hacen para eres introvertido, extrovertido, etcétera, etcétera. Basado en eso lo hicieron. Como que, deberíamos hacer eso para los dones. 1967, Grant Howard, un estudiante del Seminario Teológico de Dallas, su disertación fue La doctrina de los dones espirituales permanentes y lo tomó otro hombre del Seminario Bautista de Portland, en Oregon, y hicieron empezaron este inventario. Con ellos y otro más que se metió en los años 70, tipo Myers-Briggs, ¿no? Que es el de... sí, Myers-Briggs, sí. Y entonces... INTG, J, todo eso. ¿Y por qué lo decimos? Porque creo que tenemos que desaprender un poquito esta idea de que, yo soy un don. Lo he visto mucho. Sí. O sea, es que yo soy enseñador. Correcto. Y sí, es que como que... Y todo su vida gira en torno a su don espiritual. Ajá. Hermano, esa es creo que es de la mayor tragedia que puede ocurrir en una iglesia. Si tú lees 1 Corintios 12 y 13 y tu conclusión es, tengo que descubrir cuál es mi don, creo que sacaste la conclusión totalmente errada. Exacto. Creo que la clave aquí es, Dios va mostrándose a través de diversas personas, de diversas maneras, y tú no eres quien para decir que tú eres por encima o inferior a esa persona. Por lo tanto, continúa en amor. Exacto. Continúa estando abierto al obrar del Espíritu Santo en y a través de ti, y verás cómo el Espíritu Santo te usa. Sí. Porque el Espíritu Santo lo que va a traer es unidad. Así que, bueno, dicho eso, queremos dejar un episodio aparte basado en 1 Corintios sobre el tema de don de lenguas. Vamos a enfocarnos específicamente en capítulo 14. Porque creo que sí es bueno traer luz y tratar de no ir a ningún extremo que creo que ha dañado a la iglesia, ¿no? Y nuestra humilde contribución es sumar un granito de arena desde una perspectiva, desde la teología bíblica. ¿Qué dice el texto? Y tratar de tener una posición sanamente equilibrada, no cobardemente equilibrada, con un poquito de aquí y un poquito de allá. Y creo que eso puede traer unidad y puede evitar lo que tú decías, que llegue el momento en que,
la iglesia terminó siendo dividida por un mal entendimiento o por una cuestión casi de tribu en cuanto a esto de el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Listo. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.